Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo preparados para otro estudio bíblico. Hoy volvemos al libro de Éxodo. Es viernes 16 de febrero, así que ya hemos pasado la mitad de este mes. Este año es un poquito más largo, tiene 29 días, como se llama, es año bisiesto. Pero hemos pasado ya la mitad y ya verás que pronto se nos acaba este mes. Estamos en Éxodo capítulo 28, viendo las vestiduras sacerdotales. Ahí nos quedamos hace como una semana, creo que vimos el último estudio de Éxodo y nos quedan cosas importantes que aprender. Hoy en la parte de las vestiduras nos vamos a detener un poquito más en la mitra, que era una banda de oro que tenían en la frente, en la mitra, debajo, estaba ahí esa lámina de oro que decía santidad a Jehová. Y vamos a hablar de eso, santidad a Jehová, que la santidad y todo eso vamos a aprender cosas. Vamos a hacer una oración, le pedimos al Señor que Él nos guíe y nos ponemos con este día de estudio. Señor, gracias por estar con nosotros en todo momento, por llevarnos de tu mano, gracias por tus misericordias, por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque todo eso es porque Jesús murió en una cruz por todos nosotros. Y estamos tan agradecidos, no tenemos palabras para expresar todo lo que sentimos en nuestro interior de agradecimiento, de gratitud, de temor, de reverencia al venir delante de ti y saber que estamos ante un Dios tan grande, tan santo. Y sin merecerlo tú, Señor, nos has hecho tus hijos. Y ahí estamos, un grupo de tus hijos preparados para escuchar tu palabra, escuchar tu voz, qué es lo que nos tienes que decir. Háblanos, estamos dispuestos a escuchar, no queremos endurecer nuestros corazones. Sabemos que escuchar la palabra tiene mucha importancia, esa actitud que mantengamos de discernimiento, de meditación. Por eso te pedimos, Señor, tu dirección y que la obra del Espíritu Santo esté ahí guiándonos en toda esta palabra, en la verdad de tu palabra y ayudándonos a entender. Dame la sabiduría para poder explicar conforme a lo que tú quieras a mis hermanos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos, pues como hemos dicho, vamos a Éxodo 28, el último día, si os acordáis, porque igual ya hace días, pero si yo os digo que estuvimos hablando del Urim y el Tumim, ¿verdad que sí que os acordáis entonces de eso? Bien, antes de que nos pongamos ahí, continuemos del versículo 31 en adelante, Éxodo 28, 31 en adelante. Voy a mirar en el chat en directo. Rosario Paco dice buenas noches a todos, muchas bendiciones. Juan Bermudo ha escrito buenas noches mis amados hermanitos Víctor y todos los demás, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Fabiana dice buenas noches querido pastor y queridos hermanos, buenas... espérate que se me va esto para arriba, aquí. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Buenas tardes para ti, Fabiana. Ana Rita, a la paz del Señor Jesucristo para todos. Que Dios os bendiga siempre a todos. Benito, buenas noches a todos mis hermanos. Y Lau dice, buenas tardes, amados hermanitos, Dios les bendiga, da mucho gusto coincidir con ustedes. Qué bien verte hoy en directo, Laura, que estoy contento. Bien, agradecido a Dios de permitirnos podernos reunir en su nombre. Tiene un mensaje para nosotros el Señor. Vamos a leer Éxodo 28 del 31 al 35. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una apertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, en el cuello de un corselete para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová,
y cuando salga, para que no muera. Bien, vamos a comentar un poquito todo esto. Os voy a compartir pantalla, si podéis mirar a la pantalla, si estáis haciendo alguna actividad como conducir, pues no miréis la pantalla, seguid conduciendo. Pero os he puesto una representación de las muchas que puedes encontrar por internet, según las descripciones que se hacen aquí en Éxodo de cómo debía ser esta vestidura sacerdotal. Entonces, bueno, si miráis mi flechita, os muestro aquí el pectoral con las 12 piedras preciosas que representan las 12 tribus de Israel. Aquí abajo en el borde, si os fijáis, esto sería el efod. Aquí está toda esta parte de la vestidura, y aquí en la túnica donde se describe el efod sería la pieza de aquí arriba, todo esto. Aquí hemos leído que había una granada, una campanilla de oro, una granada, una campanilla de oro, pues estaban ubicadas aquí. Esto que veis aquí blanco sería la túnica interior, más interior. Bueno, para que os hagáis una idea. Y aquí arriba el turbante este hecho con lino es la mitra. Y aquí en la mitra está esa lámina de oro que es la que contiene esa expresión que dice santidad a Jehová. Esa es la idea, para que tengáis un poquito idea. Algunas de estas representaciones, pues claro, pueden variar unas de otras porque aquí se hace una descripción escrita, no tenemos una fotografía de un sacerdote de aquella época, no existía eso. Entonces, según qué artista que dibuja, pues se lo puede imaginar con alguna variante la forma, ¿no? Pero en esencia es eso, porque está bien descrito aquí cómo era todo esto. Entonces dice ahí el Señor, el otro día estábamos leyendo algunas de esas partes de estas vestiduras sacerdotales. Si os acordáis, pues estuvimos hablando del pectoral, también estuvimos hablando del efod, que ya se mencionó ahí, estuvimos comentando un poquito. Y hoy aquí hablamos ahora de el manto. Harás el manto del efod todo de azul. Recuerda, el efod en esa figura que os he mostrado sería esa parte colorida, y el manto es lo que está debajo, que es de color azul, de donde cuelgan esas granadas y esas campanillas. Y diríamos que esta era la vestimenta básica del sacerdote. Estaba hecha de azul, sin costura ni rasgadura en la parte de la cabeza. Así se nos describe aquí en el texto. Las campanillas, si te has dado cuenta en el detalle, dice que esas campanillas eran para indicar que el sumo sacerdote que estaba dentro del lugar santísimo seguía con vida. Mientras él se movía, las campanillas sonaban. Si en un momento dado se quedaban las campanillas en silencio, bueno, pues entonces el pueblo sabía que había muerto. Fíjate qué oficio más peligroso el de ser sumo sacerdote. Bueno, era peligroso dependiendo. Ahora lo explicamos un poco, porque vamos a hablar de la santidad y todo eso. Así que esas granadas de azul, recuerda que las granadas las hemos visto como un objeto decorativo también, calabazas, flores. O sea, hay diferentes dibujos ornamentales en la decoración del tabernáculo o del templo posteriormente, y las vestiduras sacerdotales también estaban. No entendemos que tengan un significado en especial, sino simplemente eran objetos decorativos, para decorar, para que eso quedase de alguna forma pues adornado, bonito, ¿no? Pero las campanillas sí, ahí se nos ha explicado, para que el sacerdote pudiera ser escuchado mientras ministraba en el lugar de más adentro, en el lugar santísimo. Si moría, las campanas dejaban de sonar, claro, y entonces él iba a ser arrastrado, porque ataban una cuerda a su tobillo, y él entonces sería arrastrado para sacarlo fuera. Pero las campanillas le recordaban al sacerdote constantemente la solemnidad de su trabajo, porque le recordaban, esas campanillas suenan porque quieren decir que sigues vivo. O sea, no solamente era el hecho de que cuando no suenan las campanillas falleció, hay que sacarlo, sino mientras sonaban, el sonido de las campanillas, fíjate que estaba hablando de la misericordia de Dios. Porque si el sacerdote se mantenía vivo,
era porque Dios estaba aceptando la sangre del sacrificio que se estaba derramando en el propiciatorio, en la tapa del arca del pacto. No era porque el sacerdote no fuese un pecador. El sacerdote, igual que todos los seres humanos, era un pecador. Todos pecamos, todos. No hay nadie perfecto. Eh, Algunos se creen perfectos, pero la Biblia nos enseña que todos han pecado. Seguramente nos conocemos algunas personas y podemos tener conceptos, ¿no? Yo puedo tener el concepto de una persona y puedo pensar, esta es una buena persona. Es una persona justa, educada, tú la ves que es correcta, siempre hace... Pero si tú coges, sacas una lupa así de estas grandes así, y tú empiezas a observar a esa persona, entiende que estoy hablando de una manera figurada, si tú empiezas a observarla, en su comportamiento, en su forma de hablar, en la intimidad, porque en la intimidad ocurren cosas que nosotros no vemos a la luz del día. Los pensamientos en la intimidad tiene que ver con los pensamientos, tú sabes, los pensamientos que hay en cada persona, ¿verdad que no? O sea, los pensamientos de una persona pueden haber quejas, reproches, incredulidad, miedos, y eso no se manifiesta afuera, entonces yo no conozco bien a esa persona. Eso es algo que está dentro y que le pertenece a la persona y que solo Dios conoce. En este mundo en el que estamos siempre se le da mucha importancia a la privacidad. ¿Verdad que sí? ¿Has escuchado eso? Hay leyes que hablan de los derechos a la privacidad. ¿Por qué? Se habla en este tiempo y no se habló en otros momentos de la historia. Bueno, porque ahora nuestra vida privada está dentro de muchos dispositivos electrónicos que tenemos. Tu teléfono, tu ordenador, en tu correo. Por ejemplo, tú en WhatsApp, tú hablas con mucha gente. Puedes hablar con tu pareja, puedes hablar con amigos íntimos, puedes hablar con el pastor, problemas, situaciones en las que tú te encuentras. Ahí hay gran parte de la información de tu vida en todos estos dispositivos. Y como los dispositivos pueden ser hackeados, pueden espiar tus dispositivos, eh, a veces no con finalidades delictivas, así en primera instancia de querer robarte tus cuentas del banco o querer hacer un mal uso de suplantación de identidad. Todas esas cosas existen y son un peligro, ¿verdad? Pero a veces son simplemente fines comerciales. Conocer tu vida privada aporta información a las empresas para saber qué cosas te gustan y así ofrecerte publicidad de esos artículos que te interesan y aprovechar esa información. Nuestra información es muy valiosa para las empresas. Pero lo más profundo de tus pensamientos y tu corazón no lo conoce nadie. A veces ni siquiera lo tienes ahí reflejado. Esto puede reflejar lo que hay dentro del teléfono, puede reflejar gran parte de lo que tú eres. Mucha gente no tiene problema en redes sociales en publicitar su vida, aún las cosas más personales, más íntimas. Yo me encuentro muchas veces que conozco gente y les digo, he visto tu red social tal, y a veces se quedan sorprendidos, como diciendo, ¿el pastor ve mi red social? Se quedan así como, anda, no me lo había pensado. Bueno, pues piénsatelo, porque no es el pastor, son millones de personas las que tienen acceso a ver el contenido que tú publicitas en tus redes sociales. No solamente tus 2, 3 amigos íntimos, sino todo el mundo que quiera, si lo tienes en abierto, lo van a ver todos, ¿no? Entonces, Dios ve nuestro corazón. Delante de Dios no hay ningún derecho de privacidad. No hay leyes de privacidad contra eso, porque Dios es el Señor de todas las cosas y además Dios no va a hacer nada indebido ni injusto acerca de toda la información que Él recibe de ti. Él ve lo que hay en tu vida y Él quiere tu bendición. Así que en base a lo que Él ve, Él va a actuar con amor por ti. El sacerdote estaba escuchando las campanillas y estaba pensando, sigo vivo por la misericordia de Dios, porque Dios sabe que soy pecador. Ante Dios no podemos ocultar nada,
Él lo sabe todo. Ayer estábamos hablando del perdón en nuestro estudio de la vida de Salomón. Fue muy interesante porque surgieron temas ahí relacionados con Salomón, con su padre David, y hablamos de todas esas cosas. Esto tiene que ver un poco con lo que estábamos viendo ayer, ¿no? El Señor sabe todo, y el sumo sacerdote que entraba ahí, ¿en qué había diferencia de que él pudiese morir o pudiese vivir? ¿En qué? Seguramente el sacerdote que entraba este año era el mismo del año pasado y las condiciones eran las mismas. Y de pronto este año muere. Y el año pasado no murió. ¿Ha cometido algún pecado más grave este año que el año pasado? No, no depende de eso. Nosotros no somos salvos porque hayamos cometido menos pecados, menos graves. La cantidad de los pecados y la gravedad de los pecados no tienen que ver en cuanto a vivir o morir, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y dice del pecado. Un pecado, aunque tú digas, es que era pequeñito, sí, pero un pecado te lleva a la transgresión de la ley, y si transgredes la ley, ya vas a morir. Da igual la cantidad y la grandeza de tu pecado. Los hombres somos los que hacemos distinciones de pecados y le damos más importancia a uno que a otro. Los pecados normalmente que tienen que ver con carácter sexuales son los más perseguidos en la Iglesia, y eran los que más abundaban en la Iglesia. Todo el clero cometía ese tipo de pecados, pero esa actitud hipócrita, ¿no?, de después de forma oficial los perseguían todos esos pecados. Hoy en día nos hemos ido al otro extremo, al libertinaje, aunque muchas iglesias evangélicas también son los más vigilados. Unos jovencitos que eran novios, no se han casado todavía, ay, se descubre que ella se quedó embarazada y ahí, toda la iglesia escandalizada. Hay que escandalizarse del pecado, no estoy minimizando ni relativizando, pero lo estoy contrastando, que de pronto en la iglesia que se escandalizan y quieren poner todo tan en orden y disciplinan y elevan todo eso con un grito al cielo, y después la murmuración abunda por todas partes, la falta de santidad, el amor no se ve ni se percibe, no hay amor en ningún lugar. La Biblia nos llama a amarnos unos a otros y no existe ese amor, y entonces, bueno, eso es el fariseísmo que Jesús estuvo denunciando, esa apariencia de piedad, por fuera blancos y por dentro podridos, sepulcros blanqueados, ¿no? Y la religiosidad, el fariseísmo también abunda siempre en todo tipo de iglesias. Entonces sonaban las campanillas y el sacerdote decía: sigo vivo, por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué seguía vivo? Por la fe, no por su cualidad de que nunca he pecado. Todos han pecado. Y el sumo sacerdote, cuando entraba con la sangre al lugar santísimo, esa sangre era para el pueblo, favor del pueblo, pero en primera instancia para su propia vida. Y si él entraba con fe y ofrecía eso con fe, no iba a morir, porque Dios lo perdonaba. Si él entraba menospreciando lo que estaba haciendo, si él actuaba de esa forma falsa, hipócrita, como esos fariseos y esos judíos a los que Jesús confrontaba, el Señor dijo: yo los he desechado de mi presencia. Siendo tan grave este asunto de que nuestra actitud determina si somos aceptados delante de Dios, este tema debería ser algo que siempre tuviésemos en alta estima, en gran consideración para nuestra vida, porque ya sabemos a estas alturas que no es por el lenguaje que yo use, así, gloria a Dios, hombre, hermano, no sé qué, no es porque yo sea miembro de una iglesia, porque tenga cargos religiosos, no, es por lo que Dios ve en mi corazón, por la humildad, la sinceridad, el arrepentimiento, el amor. Recuerda que hemos estado estudiando mucho del amor, ¿no? El amor que tú muestras hacia tus hermanos es la demostración de que amas a Dios. Si tú no amas a tus hermanos, es que no amas a Dios. Lo dice Primera de Juan, y otros sitios de la Biblia, el propio Jesús también lo enseñó eso. Entonces, si tú estás haciendo cosas contra tus hermanos, es una demostración de que no les amas. Y según la palabra de Dios, no te atrevas a decir que amas a Dios.
Por eso son temas muy importantes y muy trascendentes y que se banalizan, se relativizan, la gente los trata así que, bueno, no pasa nada, miran hacia otra parte. Y cuando estudiamos la palabra actúa en nosotros y nos damos cuenta que nuestro compromiso con Dios es serio, es firme, y de todo eso deriva esta palabra santidad, que ahora vamos a comentar un poquito más hacia adelante. Así que las campanillas, ¿te puedes imaginar su sonido? Titineantes, tin, 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 ahí sonando, no sé, pero me las imagino así con ese sonido dulce de unas campanillas, ¿no? Bueno, los que estaban fuera las estaban escuchando, todos muy expectantes. Yo me imagino que en un momento que el sacerdote se queda quieto y dejan de sonar, la gente les da un vuelco el corazón, no solo porque muriese el sacerdote, sino porque eso era una demostración de que Dios no aceptaba ese sacrificio en favor del pueblo, o sea, ellos también eran perjudicados por eso. Eh, ¿Qué simbolizaban las granadas? Bueno, antes os he dicho, no querramos ver cosas espirituales, ¿no? Tiene un significado, evidentemente, lo dijimos en su día, eh, las flores, las calabazas, todo tiene un significado, pero no hay que buscar ahí, hay estudiosos que empiezan ahí a tratar, no, sí, porque la granada en su forma nos recuerda que tiene así como una corona y no sé qué. No te imagines cosas que no. Las granadas son símbolos de la productividad. O sea, tenemos frutos de la tierra que Dios nos da. Más allá de eso, no sabemos que la Biblia nos dé una enseñanza que signifique en otra cosa, así que no nos vamos a inventar nada, no nos vamos a imaginar nada, ¿no? Las campanillas y las granadas se alternaban entre esta parte baja de ese manto del sacerdote, y entonces el sonido tenía un significado muy especial. Y ahora a continuación se nos habla, versículo 36 al 38, de la mitra y ese grabado que tenía. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás en un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Por la parte de delante de la mitra estará. La mitra, como antes os dije, era simplemente una pieza, una tela de lino que se enrollaba como una forma de turbante en la cabeza del sacerdote. Pero lo más importante de la mitra, a este gorro no se nos da una explicación así en especial, pero sí a esa lámina de oro puesta sobre una cinta azul que estaba sobre la mitra y que tenía las palabras escritas santidad a Jehová. El Talmud judío nos dicen, nos explica que la mitra era esa tela larga y habla de una tela muy larga, de unos cuantos metros, ahí que se quedaba toda bien enrollada y puesta ahí en la cabeza. Ese grabado, santidad a Jehová, indica, en primer lugar, en, como algo, lo más importante, es que el sumo sacerdote era un siervo de Dios y no de los hombres. Estaba ahí por Dios, tenía el respaldo de Dios, actuaba en el nombre de Dios. Entonces ese título estaba recordándole a todos que no es un siervo de los hombres, es un siervo de Dios. Por lo tanto, no era lícito para el sumo sacerdote, según los judíos, quitarse la mitra y poderla intercambiar con otra persona. No sé, eso era suyo, era del sacerdote, porque Dios le había nombrado su sacerdote, y por lo tanto era un honor, un privilegio intransferible, era suyo, era un derecho que él tenía. El tema de la santidad, según la palabra de Dios, es
bueno, tú sabes que es tremendamente importante, básico, es una doctrina que tiene que ver con el Dios de todos los tiempos, cómo trató con su pueblo Israel, pero especialmente con los creyentes. Es un tema que nos toca de lleno a los cristianos de esta época. Hace un momentito, antes de que comenzase el estudio bíblico, no lo miréis ahora, ya lo miráis después, porque ahora estamos aquí con el estudio, pero he compartido aquí en nuestro Facebook de la iglesia un himno, un vídeo de YouTube que tiene un himno, en este caso interpretado por el cantante Steve Green, que se llama el himno Santo, Santo, Santo. Y este himno fue compuesto allí por el año 1800, no sabemos el momento exacto, sabemos el momento de su publicación. Ahí lo comparto en ese vídeo que os he puesto antes. En ese año 1827, la viuda y algunos amigos del pastor que acababa de fallecer, Reinald Heber, entonces decidieron publicar 57 de algunos de los himnos que él había compuesto. Y entre esos himnos se publicó este himno, Santo, Santo, Santo. Y bueno, es un himno clásico del mundo evangélico que se ha entonado por millones de creyentes alrededor del mundo y a través de las épocas. Es uno de esos himnos muy conocidos, juntamente con otros que son muy conocidos, ¿no? Pero te estoy contando esto porque hemos relativizado la palabra santo. Te he dicho, millones de creyentes habrán cantado esa canción. Hoy la puedes escuchar tú ahí por Steve Green. No sé si lo conocías, seguramente es un himno muy conocido. Pero muchos, estoy seguro que una gran mayoría de esos que cantan Santo, 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 Señor, y cantan ese himno como otros coritos, himnos, canciones que cantamos en nuestras iglesias, que dicen así, Santo es el Señor, y decimos, podemos entonar esta expresión, esta declaración que podríamos decir el superlativo. Así podríamos definir que se diga santo, santo, santo. Esto es un superlativo. Podemos decirlo así, podemos referirnos a Dios como santo, pero estoy seguro que muchos, lamentablemente, que dicen yo soy cristiano y que hablan de la santidad de Dios, pero quizás no entiendan acerca de qué santidad estamos hablando o estamos cantando. Y siempre va a ser un tema pendiente en nuestras vidas el que en momentos como este nos volvamos otra vez a detener delante del concepto santidad y podamos escuchar lo que la Biblia nos dice acerca de lo que es la santidad. No es mi intención, porque tampoco tenemos tanto tiempo para hacer un estudio amplio y desarrollar el tema de la santidad, pero sí que nos vamos a detener un poquito para hablar de lo que esto representa. El sumo sacerdote tenía que llevar, dice, siempre, siempre tenía que llevar aquí escrito esta declaración: santidad a Jehová. Y a lo mejor nosotros no vamos a ir con la mitra, ese turbante de lino aquí, pero aunque no lo lleves aquí escrito, tienes que llevarlo escrito aquí en tu mente y en tu corazón. Santidad a Jehová, porque hemos sido declarados santos para el Señor. Vamos a explicar un poquito qué es eso. Déjame solo que salude aquí a mi gran amigo José, de allí de Andalucía, que me alegra que aquí entre al directo y nos salude. Buenas noches, amigo, gracias por tu compromiso para el reino. José, cuánto tiempo hace ya que no nos hemos visto, desde el verano pasado, pero ahí contento de que nos podamos ver aquí por las redes. A ver si nos vemos pronto. Veniros para Cataluña, hombre, un día de estos ahí con la mujer, los niños, todos. Bueno, sigo, perdonadme el paréntesis que no me podía aguantar, que he visto ahí el saludo de José. Santo, ¿qué es la santidad del Señor? ¿Qué es decir Dios es santo? ¿Y cómo explicamos eso? Es mucho más de lo que podamos decir, de las palabras que podamos utilizar. La santidad es un atributo de Dios. Y la Biblia nos la muestra como ese superlativo en expresión y medida
sea, santo no es suficiente. Es santo, santo, santo. Y a veces lo hemos mencionado y déjame que te lo resalte. Si te fijas, entre todos los atributos de Dios, ninguno se repite de esta forma superlativa. O sea, no se dice que Dios sea todopoderoso, 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 o otros de los atributos de Dios, pero este sí. Y eso dice algo, eso nos muestra algo. La santidad de Dios significa, entiende, lo estoy explicando con nuestras palabras limitadas, ¿no? Significa que Dios está apartado de todo tipo de impureza moral. Significa que Dios es santo. O sea, esto tiene una trascendencia en el significado de lo que eso representa. Quiere decir que para ser Dios, el Dios de la Biblia tiene que ser santo, santo, santo. No hay nada ni nadie que se pueda comparar ni en poco a esa santidad. Por eso la Biblia habla de Dios como santo, santo, santo. Es una cualidad difícil de entender para nosotros. Yo al decir significa que es perfecto en todo, que no hay el más leve vestigio de maldad, que está apartado de toda impureza moral, que, y así podría seguir tratando de explicarlo, y no me acerco, me quedo lejos de lo que realmente es la santidad de Dios. O sea, supera nuestra capacidad de comprender. Vivimos en un mundo donde estamos rodeados de pecados por todas partes, donde la maldad abunda y de qué manera, ¿verdad? Y antes decíamos, cuando tú ves a una persona honrada, correcta, justa, lo apreciamos, lo valoramos, decimos, esta persona es una buena persona. Nosotros los cristianos sabemos lo que estamos diciendo, porque Jesús dijo no hay bueno ni uno, pero hablamos de la calidad del ser de distintas personas, ¿verdad? En la religión, algunos personajes que sobresalieron por una dedicación, por una entrega, por una pasión, por una demostración de sacrificio y de servicio a Dios, pues se les otorgó el título de santos. La Iglesia Católica Apostólica Romana los elevó a los altares, los beatificó y se convirtieron en santos. Bueno, es una forma equivocada de usar la palabra santo dentro del contexto de la Iglesia, porque en la Iglesia cristiana ahora todos los que han creído en Jesús, la Biblia nos dice que son santos. Todos los que han creído en el Señor se convirtieron en santos. Y no nos estamos refiriendo a esa cualidad de llevar aquí una aureola en la cabeza y de esa forma anunciar a todos que lo que ha pasado en tu vida es que te subiste a los altares y se te atribuye una serie de poderes, como por ejemplo para ser reconocido santo. Normalmente a los santos siempre se les nombra después de que ya fallecieron y después del tiempo, y entonces tienen que demostrar que este personaje al que vamos a nombrar santo por lo menos hizo varios milagros. Esos son unos de los requisitos, ¿verdad? Entonces, ahí en el Nuevo Testamento ahora se nos dice que todos los creyentes son santos, porque la palabra santo, que antes estábamos tratando de explicar qué significa santo, pues nosotros hablaríamos de pureza, pero en este sentido que estamos hablando, al hablarlo hacia Dios hablamos de pureza. ¿Por qué? Porque en el sentido nuestro es apartado del mundo, apartado del mal, apartado para Dios. Y claro, en eso se cumple en Dios, Él está apartado de todo tipo de mal. Por eso hablamos de la expresión más grande de pureza que podemos imaginarnos. Tú puedes preguntarle a alguien, yo a veces le puedo preguntar a una persona, ¿tú eres santo? ¿Y qué te responde la gente? ¿Qué entiende alguien cuando tú le dices eres santo? ¿En el contexto fuera de la iglesia o en el contexto de la propia iglesia? Si tú a un miembro de una iglesia le preguntas, ¿tú eres santo? ¿Qué te responderá? Bueno, pues depende.
de la madurez de esa persona, del contexto eclesiástico en el que se mueve, porque aún dentro de la Iglesia hay diferentes perspectivas de entender la palabra santo. Lo normal sería, si tú le dices a alguien, ¿tú eres santo?, que te dijese, amén hermano, sí lo soy, porque creí en Jesús y el Señor me apartó del mundo, me apartó del pecado para servirle a Él. Él me hizo santo. Esa sería más o menos la respuesta correcta. Pero muchas veces cuando tú le dices a alguien, tú eres santo, te van a decir, bueno, santo, santo, lo que se dice santo, todavía no. Estoy en el proceso de llegar a serlo. Evidentemente están interpretando la palabra santo desde otra perspectiva distinta, porque según el Nuevo Testamento todos los creyentes son santos. Entonces, si en ese sentido tú dices, bueno, santo, santo, todavía no lo soy, sería algo así como decir, todavía no me he convertido en Cristo, todavía no soy salvo. Pero cuando alguien me responde así, yo entiendo a qué se está refiriendo. Santo, santo, no. O sea, todavía veo que hay imperfecciones en mi vida. Entonces están refiriéndose a la palabra santidad en ese sentido de un grado elevado de pureza. Así es cuando pensamos en Dios. Cuando pensamos en nosotros mismos como santos, tenemos que entenderlo tal como la palabra de Dios nos lo enseña en ese sentido. Somos santos para Dios porque Él nos ha hecho santo. Él nos ha santificado. Si quieres acompañarme a un texto del Nuevo Testamento para hablar de la santidad en nuestro contexto como creyentes, en la segunda epístola a Timoteo es uno de los textos claves que nos hablan de la santidad. Si leemos el versículo 19 al 21, segunda de Timoteo 2, 19 al 21, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bien, aquí se está haciendo una comparación, una especie de metáfora, para hablar del creyente, comparándolo con los utensilios en una casa, y aquí te habrás dado cuenta que hay un paralelismo en cuanto a lo que significaban los utensilios que estaban en la casa de Dios, en el templo o en el tabernáculo anteriormente. Entonces, esos utensilios que estaban en la casa de Dios, todos ellos eran santos. En una casa normal, aquí dice, en una casa grande, hay utensilios para honra y otros para usos viles, y entonces se hacen referencia. Hay utensilios de oro y de plata, esos son para momentos honrosos. Hay invitados importantes, viene el gobernador, viene el rey, viene... ¿Y qué se ponía? Los utensilios más honrosos, los de oro, los de plata, toda la cubertería, todo lo mejor. Pero también dice hay otros utensilios que son de madera y de barro. Y ahí se refiere a ellos como usos viles, esos tan baratos, esos tan simples, tan sencillos, usos muy así que no tienen tanta importancia, que no... Pero ahora dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. ¿De qué cosas dice que nos limpiemos? Lo que ha dicho en el versículo, los versículos anteriores, en el que hemos leído, en el 19, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. ¿Qué es la iniquidad? Entiendes, ¿verdad?, que está hablando de las formas de pecado en la que un creyente se puede contaminar. Y si tú has sido purificado, limpiado, si tú has sido revestido de Cristo, entonces tú vas a estar viviendo de una forma honrosa. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, un sello. ¿Qué es eso de un sello? Hay dos sellos en el firme fundamento de Dios.
O sea, el sello lleva dos inscripciones, dos partes o dos aspectos. Parece que Pablo saca estas alusiones al Números capítulo 16, en referencia a la rebelión de Coré. Es una historia muy interesante si hace tiempo que no habéis leído o no la conocéis. El libro de Números se conoce como el libro de la murmuración, porque el pecado que sobresale era la murmuración del pueblo contra Dios, que pasaba evidentemente por Moisés. Todo el libro de Números se la pasaron murmurando contra Moisés. Se quejaban, todo, siempre quejándose. Es uno de los temas más relevantes en la Biblia, la murmuración, y a los que la palabra de Dios le atribuye más gravedad. Historias como esta de los hijos de Coré te lo demuestran. Te muestran cómo Dios trata con una grandísima seriedad el tema de la murmuración. Entonces, en este pasaje que Pablo ha leído, parece por lo que está diciendo y las referencias, que está haciendo una referencia directa a lo que sucedió con los hijos de Coré, allí en la antigüedad. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, os dejo así en ascuas o leemos un poquito. Vamos a Números 16 y así leemos un poquito ahí a ver, para no dejaros qué les pasó a los hijos de Coré. Números 16, la rebelión de Coré. Coré, hijo de Izahar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datam, versículo 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de... Se ha cortado la conexión un momentito, pero se ha restablecido bien, seguimos. Eh, no eran dos borrachos del pueblo, un loco que había por allí, no, los hijos de Coré eran autoridad dentro del pueblo. Dice que se levantaron 250 varones y eran príncipes de la congregación, eran del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. Tenían sus argumentos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Notas? Todos ellos son santos. ¿Por qué vosotros estáis ahí en lo alto, dirigiendo? ¿Por qué vosotros estáis ahí mandando? Siempre este tema de querer mandar es uno de los principales problemas. Tú sabes que aquí en Números también se nos va a explicar cuando Aarón y María también murmuraron contra Moisés y era la misma historia. Pues ¿no habla Dios a través de nosotros? ¿Por qué siempre tiene que ser Moisés el que dice lo que hay que hacer y lo que hay que dejar de hacer? Encima se ha casado con esta mujer cusita. Tenían razón, Moisés no era perfecto, igual no fue el mejor ejemplo para el pueblo lo que hizo, pero Dios no está tratando con eso. Dios está diciendo: yo he puesto aquí a Moisés, yo hablo con Moisés y él habla con vosotros. Lo que él dice es lo que yo he dicho, así que si murmuráis contra él, si le desobedecéis, me desobedecéis a mí. Entonces, aquí está esa idea. Todos ellos son santos, aparece el tema de la santidad. Y entonces dice en el versículo 4, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. Nunca es agradable que hablen mal de ti. A Moisés le dolía. Bueno, yo no me quiero imaginar la vida de Moisés ahí en el desierto. 40 años todos los días escuchando al pueblo quejarse contra él. ¿Era perfecto Moisés? No, pero estaba haciendo lo que Dios le había dicho que hiciese. Y habló a Coré y a todo su séquito, vaya séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Todos estos son santos, dicen este séquito. Todos son santos. ¿Por qué vosotros os ponéis ahí por encima de los demás? ¿Sois mejores que los demás? Mira, no es una cuestión nuestra, dice Moisés. Mañana Dios va a demostrar quién realmente es santo y quién no. Así que hará que se acerquen a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová, mañana.
y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea, no se conformaban con lo que Dios les había dado, querían más, querían poder, querían estar ahí más arriba, ¿no? La ambición por el poder. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, fíjate la humildad de Moisés, no habla de sí mismo. ¿Qué es para que contra él murmuréis? La murmuración venía principalmente contra Moisés, pero Moisés no se menciona a sí mismo. Os estáis juntando contra Dios, no es contra nosotros, no es contra Aarón. Si Moisés no era perfecto, Aarón lo era menos. Pero nosotros no somos quien para juzgar a uno y otro. Pero Dios dice, estos son santos. ¿En qué son santos? En que Él los ha apartado. Dios los había apartado para ellos, para Él, para que le sirviesen a Él. Bueno, esta historia, ¿la conocéis algunos? Yo creo que sí, ¿no? Pero es una historia que termina de una forma dramática. Dice un poquito más adelante, versículo 18, y tomó cada uno su incensario, y pusieron ellos fuego, y echaron en ellos incienso, se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿a quién le hablaba Dios? A quien él escogía como siervo. Y a este lo ponía para que transmitiera el mensaje, su palabra, al resto. Apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Nadie del pueblo era merecedor del perdón de Dios. Dios dice, los voy a consumir a todos. Moisés intercede por el pueblo, pero no los destruyas a todos. Ha sido un hombre el que se ha rebelado, sí, pero los otros le han seguido. Pero bueno, Dios les da una lección. Estos juicios de Dios en la Biblia están ahí para que abramos los ojos y nos demos cuenta de que no estamos manejando entre nuestras manos una actividad humana. Esto no es una religión de hombres, esto es algo santo. Ese es el mensaje de hoy. Santo, eres santo. Lo que tienes en tus manos es santo, no lo menosprecies. No menosprecies a Dios, sus cosas. Las cosas de Dios hoy son su iglesia. Los Moisés de hoy en día y los Aarón de hoy día son sus pastores. Es el liderazgo de Dios. Dice, entonces habló ¿hasta dónde leí? Versículo 23. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y bueno, ahí explica, y se apartaron todos, versículo 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Una historia dramática, ¿verdad? Son de esas historias duras
que aparecen ahí en la Escritura, en la Biblia. En el Nuevo Testamento, como te decía, algunos dirán, menos mal que ya no ocurre eso, que de abrirse la tierra y tragarse... ¿Qué pecado fue el que cometió Coré y los otros? Murmuración. O sea, dice, bueno, debieron pecar mucho más que el resto del pueblo. No, murmuraron. Ese fue el pecado. ¿Tan grave es eso? Bueno, pues tú mismo decide, tú juzga lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué es tan grave ese pecado de murmuración? Porque es una murmuración que divide, que destruye, anula la obra de Dios. O sea, Dios está haciendo una obra, está dirigiendo al pueblo con sus representantes, en este caso Moisés y Aarón, y aquellos que se atreven a cuestionar esa autoridad, aquellos que se atreven a decir, no, pero entonces están tratando de impedir la obra de Dios. Ese es el pecado. Tratar de impedir que la obra de Dios se desarrolle, avance. Este mismo principio, aunque la tierra ya no se abre ahora bajo nuestros pies, puede pasar, no está descartado, pero no lo solemos ver, tampoco en el Antiguo Testamento pasó más veces. Pero ahí el principio está. Dice en Tito 3, del 10 al 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ahora Dios nos dice en la Iglesia cómo tenemos que aplicar este principio de orden. Esto es serio y es un mandamiento de Dios al hombre que causa divisiones. Y tristemente a veces abundan. Después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Romanos 16, 17 y 18 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los más débiles, de los ingenuos. Entonces, ¿notas? Aquí es sinónimo los que causan divisiones y tropiezos a lo que estaban haciendo aquí Coré y su séquito. La murmuración, dividiendo al pueblo, poniendo dudas contra el liderazgo, tratando de impedir que la obra del Señor siguiese desarrollándose, pudiese seguir adelante. El tema de la santidad siempre va a estar y debe estar presente en nuestras vidas. En el texto que estábamos anteriormente, el de segunda de Timoteo, ahí podríamos sacar varios principios, pero veo que se nos ha acabado el tiempo y no me quiero extender más allá de... Hemos leído 2 de Timoteo 2, 19 al 21. El próximo día que estudiemos Éxodo retomaremos aquí un poquito la idea para avanzar más. No nos detendremos demasiado ya, pero ahí hemos leído una serie de principios bíblicos. En el versículo 19 podríamos decir que la santidad es una base para el creyente. Podríamos decir también en el mismo versículo 19 que la santidad nos identifica con lo que ahora somos delante de Dios. En este mismo versículo 19 se nos enseña que ser santo es apartarse del mal. Podríamos en el versículo 20 comentar que la santidad hace la gran diferencia. Utensilios de oro y plata y otros de barro y madera. Bueno, la santidad hace que unos y otros sean diferentes. La santidad, en versículo 21, podríamos decir que da poder en la obra de Dios. El próximo día vamos a comentar esto un poquito más rápido y seguiríamos avanzando un poco más. Pero tenemos que terminar porque se nos han hecho ya las 10 de la noche, llevamos 1 hora de nuestro tiempo de estudio bíblico y nos vamos a despedir hasta mañana. Mañana, si Dios quiere, 9 de la noche, volveremos al estudio. Si Dios lo permite, seguramente estaremos estudiando nuestra serie Historia de la Iglesia, a la que nos dedicamos los sábados. Un abrazo, mis queridos hermanos, me despido ya de todos vosotros.
que el Señor os llene con su presencia, y si eso es así, pues vais a tener todas las bendiciones. Recibid un grandísimo abrazo de mi parte y nos vemos mañana en la voluntad de Dios.